Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a su clase. Vamos a continuar con el tema de la narrativa latinoamericana y todos los elementos que hemos estado viendo. En la clase pasada nos quedamos en el estudio del clímax y del desarrollo de cada uno de los textos narrativos. Y quiero comenzar con el tema que es reconocer el ambiente de la narración. Nosotros ya habíamos hablado claramente de este tema, ya habíamos puesto ejemplos, pero hoy voy a empezar a desarrollarlo un poquito más para poder entenderlo en los siguientes temas. Y es que el ambiente de una narración se relaciona directamente con el marco de la acción, esto es, con el lugar y el tiempo en el que se desarrolla la historia. El ambiente es el que nos genera el contexto para que nosotros podamos entender y también darle una explicación a lo que está sucediendo, comprender un poquito más qué pasa alrededor, tal vez sentirnos identificados o hasta de cierto modo comenzar a generar una estructura de lo que sucede, generar esta composición hasta con los aromas que nosotros ya tenemos en nuestra memoria y podamos hacer un vínculo con ello. El ambiente de una narración manifiesta la dimensión física, geográfica, psicológica o social que enmarca la acción. ¿Qué es lo que está pasando? Hablando de manera física, geográfica, en qué país está haciendo, eh, de qué manera está influencia psicológica o social de lo que pase en el lugar, es como está teniendo una acción dentro de la situación, o sea, cómo es que se está desarrollando, qué hay que sentir, qué es lo que pasa, cuáles son aquellos elementos que tal vez no están dentro de su control de los personajes. Y existen varios tipos de ambiente. Está primero el ambiente físico y puede referirse al tipo de lugar donde ocurren los acontecimientos. Puede ser en un lugar urbano, rural, abierto, cerrado. Puede ser que esté un clima árido, un clima muy caluroso. Entonces, lo que está teniendo es una descripción física de lo que está sucediendo. Es una casa antigua, es una casa muy moderna, es un jardín botánico, es el desierto. Entonces, esta explicación sobre el ambiente físico nos va a generar sensaciones hasta térmicas. Saber si hace mucho frío, saber si hace mucho calor, si es húmedo, si hay nieve. Entonces, nos va a generar una explicación de lo que pasa a nuestro alrededor de manera física. Hay muchas flores, estamos cerca de una cascada, estamos en el mar, ¿de acuerdo? Esta nos va a dar una descripción real donde están ocurriendo los acontecimientos para saber cuáles son las características que nos están rodeando. Hablando en el aspecto de que no solamente sea mencionar, pues era una casa abandonada. No, entonces ya sabemos que cuando nosotros empezamos a determinar cuál es el ambiente físico, era una casa húmeda, llena de plantas, de una forma un poquito más detallada, porque claramente nosotros ya cuando hacemos el análisis de la estructura de los textos narrativos, sabemos que es un lugar, que uno de los elementos es el lugar y que otra cosa muy diferente es el ambiente, ¿no? Porque obviamente del lugar va a derivar varias características dentro de su ambiente físico, como ya les decía, ¿no? Eh, Cómo es que está el lugar donde se está desarrollando la acción. El siguiente es el ambiente psicológico y es que este es el estado de ánimo o clima emocional que se desprende del contexto. Este puede ser optimista, alegre, esperanzado, bien triste, pesimista o con presagios fatales. Aquí les había puesto un ejemplo muy claro cuando sus papás se enojaban o cuando alguien está en una situación de enojo y tú llegas, se vuelve un poquito incómodo para la otra persona porque no sabe qué hacer. O cuando estamos en un momento de tensión, pasa lo mismo cuando estamos en un funeral y todo el ambiente psicológico realmente es de tristeza. Entonces todo se vuelve como
un estado de ánimo hasta general, ¿no? Y entonces es lo que se vuelve un poquito más el ambiente psicológico, o sea, ¿qué está pasando con todos que tienen cierta afectación? ¿No? Entonces, cuando estás con dos personas que están enamoradas, tú te sientes incómodo, aunque exista un contexto de amor, de coqueteo, tú sales sobrando porque no eres parte del elemento, ¿no? Entonces, si estás tú en lo que pasó en estos momentos del, ¿cómo se llama? Del temblor, lo que pasa con los desastres naturales y después se viene como estas acciones de las personas, se vuelve un ambiente esperanzador. Toda la gente empieza a tener esta empatía y esto se va contagiando. Y pasa lo mismo, aquí en la imagen que yo les pongo, les estoy poniendo un elemento de alguien que está contando una historia de terror y todos comienzan este ambiente psicológico de espanto, de suspenso, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando hablamos del ambiente psicológico. Ahora, tenemos otro que es el ambiente social e histórico. Este es muy importante porque es muy detallado y es que está relacionado con el periodo particular en que se sitúa la historia, la época moderna o bien en algún momento del pasado, pero también el estrato o grupo social al que pertenecen las personas y que se expresa con sus actitudes, formas de hablar y vocabulario. Hay varios elementos que nos hacen determinar que están dentro de un ambiente social eh, muy detallado o en algún ambiente histórico. No sé si han visto estas películas que son de época, como María Antonieta, donde todos los elementos son de opulencia. Sabemos que estamos hablando del pasado y determinado en Europa porque todos los vestidos son de cierta manera, los colores, las pelucas, la comida, la forma de hablar, la forma de cómo se conducen las personas que están ahí, son los que van a determinar cierta cierta época o cierto momento en las películas que ustedes han llegado a ver acerca de, por ejemplo, la vida de Zapata, todo aquello que lo rodea nos dará el contexto de que se está situando en la época revolucionaria, por los rifles, por las mujeres, por la forma de vestir, por la actitud que tenían los hombres. Existen varios elementos que nos van a determinar en qué momento social o histórico nos estamos desarrollando. También pasa que puede ser de diferente manera la perspectiva que se tiene. No sé si ustedes han visto, lo manejo en películas para que sea un poquito más visual, el perfume o han leído el libro del perfume, su estatus económico no es muy alto, entonces todas las cosas y el ambiente de lo que está sucediendo alrededor nos genera este contexto para saber que está haciendo en un estatus bajo, económicamente hablando, ¿no? Entonces, estos elementos son los que van a rodear este ambiente para generarnos este contexto y nosotros saber qué está pasando, en qué momento está pasando, cómo lo hace, tal vez el modo de vida que tenía. Y esto nos va creando nuestra forma de desarrollar a los personajes que nosotros ya analizamos. Ahora vamos rodeando al personaje de las cosas que están sucediendo. Ya que conocemos a la persona como tal, ahora vamos a también determinar cómo es que lo que está pasando alrededor y que no tiene de cierta manera una forma de dominio lo está afectando. ¿De acuerdo? Entonces los veo en la siguiente clase para que podamos leer nuestra obra que les tengo preparada muy bonita. Los veo en un momento, chicos, acerquen su cuaderno y su pluma para tomar apunte de esta clase y de la siguiente. Chao.